Ingresamos en el último tramo de la entrevista con el fiscal de corte Jorge Díaz. Jorge, ¿por qué hoy ya no hay incautaciones de droga tan grandes como antes, como a fines de la década pasada, por ejemplo? Buena pregunta. Hay distintas hipótesis. Yo recibo información de inteligencia tanto de la Policía Nacional como de otras autoridades. Algunas de las hipótesis que se manejan en que Uruguay ya no estaría en la ruta o en la gran ruta, por lo menos del tráfico de cocaína hacia Europa. Las grandes incautaciones que nosotros hicimos entre el 2004, 2005 y el 2012 fueron todas de clorhidrato de cocaína que provenía de los países productores, generalmente de Colombia, con destino a Europa. Es decir, había una ruta de la cocaína que venía hasta el puerto generalmente de Montevideo y de ahí al puerto de Vigo en España por distintas vías, barcos pesqueros o barcos graneleros, contenedores, fuimos detectando distintos procedimientos de transporte de la droga, pero básicamente la vía era país productor Montevideo, el puerto de Vigo en España y en algún caso algún puerto portugués. Una de las hipótesis que se maneja, que yo no tengo forma de confirmarla obviamente, es de que Uruguay estaría ya un poco por fuera de la ruta. La otra cuestión que evidentemente ha afectado las investigaciones por droga es el uso por parte de las organizaciones delictivas de dispositivos no interferibles, que no se pueden no intervenibles. Básicamente el uso de la app de WhatsApp ha sido un golpe de gracia, por decirlo de alguna manera, al Guardián. ¿Por qué no se pudo prever eso en el Guardián? Porque se interceptaban llamadas telefónicas lo más bien, pero claro, nació el WhatsApp, se popularizó y claro, el WhatsApp queda por fuera. ¿Cómo no se pudo prever? Y no lo sé, yo no soy una autoridad del gobierno que haya estado... No soy una autoridad del gobierno y no lo era en el momento en que eso se adquirió. ¿Y no existe manera de interceptar los chats, el WhatsApp? Aparentemente, la información que tengo es que sí, pero no con la tecnología que hay en Latinoamérica. Ah, en Latinoamérica no. Así en Latinoamérica creo que hay alguna, y mire que no lo tengo confirmado, pero tengo que hay alguna tecnología que permite la interceptación, pero que no está disponible en el mercado. No está a nuestro alcance hoy. Exacto. Hay una pregunta en este programa que viene de afuera, Díaz. Y en este caso, el que tiene algo para preguntarlo hoy es una persona que ha estado públicamente muy enfrentado con usted. El ex fiscal y actual integrante del Partido de la Gente, Gustavo Zubia. Tiene esto para preguntarle. Doctor Díaz, dos preguntas. La primera, si tuvieras que volver a implementar el incódigo, ¿no tendrías en consideración la opinión de la Asociación de Fiscales, las manifestaciones por nota de fiscales de Montevideo, del interior y las conversaciones verbales intensas que tuvimos en tu despacho, donde los fiscales pedíamos más gente, más medios e incluso haber pospuesto en el tiempo la implementación? Y la segunda, ¿qué opinás de que la dirección de la Fiscalía General esté en manos de un triunvirato de fiscales para poder atender en forma todas las necesidades del servicio? Mis saludos. Dos en una metió Zubia y mandó saludos además. Mandó saludos y todo. Bueno, respecto de la conducción colegiada de las fiscalías, no existe fiscalía en el mundo que tenga una conducción colegiada. En Uruguay tenemos un problema con los colegiados, nos encantan los colegiados, pero la realidad es que en el mundo las fiscalías son órganos de conducción unipersonal. Los fiscales generales en el mundo entero son una persona. Lo que se discute después en el mundo, sería muy extenso hacerlo en este programa, es la ubicación institucional de la Fiscalía, porque por ejemplo en los países sajones el fiscal general es además ministro de Justicia, entonces integra el Poder Ejecutivo y es un cargo evidentemente político. Acá Julio María, le abro un paréntesis, acá Julio María Sanguinetti lo definió usted como un símil de ministro de Justicia en Uruguay. Dijo que es como un ministro de Justicia. No. Ojalá lo fuera, pero no existe ministro de Justicia en el Uruguay. Yo creo que Uruguay tiene que tener un Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene mala prensa o mala fama porque durante el régimen dictatorial se utilizó para
avasallar la independencia del Poder Judicial, es decir, la creación del Ministerio de Justicia y la designación de Bayardo Bengoa como ministro de Justicia sirvió para avasallar la independencia del Poder Judicial, al punto tal de que la Suprema Corte de Justicia le sacaron hasta el Suprema, quedó en Corte de Justicia. Entonces, por eso tiene mala prensa, pero un ministro de Justicia que coordine todas las acciones del Estado en materia de justicia entre distintos organismos es absolutamente imprescindible. Entre otras cosas, habríamos de poner la dirección de cárceles, por ejemplo, que en el mundo están en los ministerios de justicia. Pero volviendo para atrás, los fiscales generales tienen distintos... En América Latina todas son organismos autárquicos, es decir, son como acá es el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, un organismo extrapoder, pero siempre con una conducción personal, con un plazo establecido. En América Latina somos muy desconfiados, entonces ponemos plazos que no coincidan. Es decir, en Chile el plazo es de 8 años y se elige a mitad de mandato. Es decir, no hay una elección de fiscal general conjuntamente con la elección presidencial o elecciones, es a mitad de mandato. Después en Brasil duran 2 años con opción a prorrogarlo por varios más, en Colombia dura 2 años con opción de prórroga. De hecho se prorrogan, a veces llega a 4 o hasta 6 años, en Paraguay era de 6, en Argentina es el único caso vitalicio, que es una cosa extrañísima. Es decir, existen distintas ubicaciones institucionales según el régimen jurídico de cada país, en algunos casos más cerca del sistema político, en casos más lejos del sistema político. Y la segunda pregunta... Pero siempre con conducciones unipersonales. Respecto de... la otra pregunta, que fue la primera. Respecto de... ya me olvidé. Y bueno, el código del proceso... Si volviera a implantar el código del proceso penal... Lo recordé. Y hasta recordó él las charlas mano a mano que tuvieron ustedes dos en la previa al nuevo CPP. Yo recuerdo haber tenido una charla, no charlas, pero bueno, no importa, no vamos a discutir sobre eso. Mire, yo haría hoy exactamente lo mismo que hice con la información que tenía durante el año 2017 en la implementación del código. ¿Y no tendría en cuenta lo que pide el gremio de fiscales, como preguntaba su vida? A los fiscales se los escuchó. Lo que pasa es que una cosa es escuchar y otra cosa es hacer lo que un gremio pide. No sé si soy claro en la diferencia. La conducción de la Fiscalía General de la Nación, la conducción la tiene el fiscal de corte y procurador general de la Nación. En esa conducción interactúa con los gremios, pero el que decide es el jerarca. Entonces, con la información que tenía, porque después nos dimos cuenta de que habíamos cometido ciertos errores y los fuimos corrigiendo sobre la marcha. De hecho, hemos hecho muchos cambios del 1 de noviembre a la fecha, algunos a los pocos días, y por algo, previendo eso, cuando se aprobó el Estatuto de la Fiscalía, nosotros establecimos un principio de flexibilidad y dinamismo, es decir, que la estructura y las funciones tenían que estar regidas por el principio de flexibilidad y dinamismo para poder ir haciendo los cambios e irnos adaptando rápidamente a las nuevas realidades, y en función de eso hicimos un montón de cambios. Pero acá hay que tener claro que quien conduce la institución, cualquier institución pública, es el jerarca. No puede haber una confusión de roles donde los gremios... No hay un cogobierno ahí. Absolutamente que no. Y una aclaración que sí me parece importante, porque en la pregunta habla de la prórroga. Quien decide cuándo empieza a aplicarse una ley es el Parlamento. Se ve que me atribuye tantos poderes como que yo podía, por mí, ante mí, prorrogar la entrada en vigencia. Esa fue una decisión política que tomó el Parlamento y que nosotros respetamos y cumplimos a rajatabla. ¿Le sorprendió que su vida se integrara al partido de la gente? No. Ajá. Absolutamente. Absolutamente no. Ya lo sabía de antemano. ¿Que iba a ir a ese partido? Sí, le gané una apuesta al fiscal Gómez, hecha en enero del año pasado. Ajá. Para terminar, quiero mostrarle una última foto, Jorge. Saúl Feldman, aquel coleccionista de armas que, bueno, protagonizó un hecho sangriento, impactante. No, coleccionista, nunca supe que fuera coleccionista. Bueno, no, acumulador puede ser, pero coleccionista acumulador, coleccionista. Entre otras cosas, porque los coleccionistas tienen las armas inactivas, las de él estaban estaban todas activas. Quise decir que era claro, era un coleccionista especial de armas. Aquel caso, ¿no?, que fue impactante, ¿resultó la investigación más completa que hizo usted como juez? No, la más completa no, porque nos faltaron un montón de cosas. Llegamos hasta donde pudimos. A mí me quedaron 1.000.000 de preguntas sin respuesta. ¿Cómo cuáles? Y mire, nosotros no pudimos nunca saber el origen de ciertas armas. Entre otras cosas porque Uruguay no tenía tratados de cooperación con otros países, por ejemplo con Estados Unidos en esta materia, que nos hubieran permitido en aquel momento tener la colaboración directa de la Agencia de Control de Armas y Tabaco de Estados Unidos. La investigación tuvo un cierre.
el fiscal Parcivale, que fue el fiscal que intervino en esa causa, después de más de un año y de recopilación de información de todo tipo, color y calibre, porque hicimos información financiera, información de vida, autopsia psicológica, es decir, todo lo que estaba a nuestro alcance en ese momento se hizo a iniciativa del juzgado o porque el fiscal lo pedía, y bueno, llegado un momento no se pudo avanzar más y el fiscal pidió el archivo, y se archivó. Como todo archivo, es un archivo sin perjuicio, es decir, mañana cualquier fiscal que tenga competencia o el juez puede desarchivarlo y seguir investigando a ver si se puede averiguar algo más. Fue un caso fuerte parecía el Far West. Las imágenes de ese día a mí me impactaron brutalmente. Yo pensé que cerraba los ojos y me parecía que estaba en otro país. De soy muy franco. Un caso complejo por el momento histórico en que ocurrió, que no se olvide que estábamos entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 2009. Se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance, se averiguó después, conjeturas. Vivimos en el país de la teoría conspirativa, ¿no? Es decir, razonamientos complejos, conjeturas, que era del Mossad, de esto, aquello, de lo otro, hay miles. De los razonamientos conspirativos que yo he escuchado y que he visto escrito en algunos libros, ninguna tuvo comprobación cierta en la investigación. El expediente es público. Fíjese usted que una cosa que siempre me llamó la atención, una causa que mientras se estuvo investigando tuvo una cobertura mediática impresionante y sobre la que se hicieron todo tipo de conjeturas, no hubo un solo periodista que una vez que se archivó y era completamente pública, que la fuera a leer a ver qué era lo que contenía. ¿Y hubiese tenido cosas nuevas el periodista? Yo creo que da para escribir un libro ahí, o dos. Pero con información que surge de la propia investigación. Entre otras cosas, en la casa de Feldman había una cédula de identidad del profesor Herrera, el preparador físico, el preparador físico de la selección uruguaya, que él había denunciado como extraviado un tiempo atrás. Y la tenía Feldman en su casa. Exacto. La cédula del profe Herrera. Entre otras cosas, digo, eso es una cuestión anecdótica, sí, claro. Pero de esas, si uno lee el expediente, se encuentra con un montón de joyitas. Ahora, yo recuerdo que yo era periodista en aquella época, trabajaba en ahora y una cantidad de periodistas entraron a llamar a Saúl Feldman el árbitro. No, pero lo que digo que estuve trabajando en el caso, sigo siendo periodista. Muchos periodistas, muchos colegas entraron a llamar a Saúl Feldman el árbitro de fútbol, que estuvo como loco durante unos días, tuvo que apagar el teléfono. Durante varios días sí, porque aparte era el mismo nombre y el mismo apellido. No, fue sorpresivo, impactante, determinó una investigación reactiva, no proactiva, es decir, a partir de un hecho. Teníamos un homicidio, teníamos lesionados graves, teníamos un arsenal, había un montón, 2 escenas del hecho al mismo tiempo. Muy complejo, trabajamos, y cuando digo trabajamos, digo porque el doctor Parcivale, como fiscal de la causa, trabajó muchísimo, pidió un diligenciamiento de un montón de pruebas, y la realidad es que, bueno, a mí me hubiera gustado saber más, hasta el día de hoy, créame que es bien interesante, y hay muchas preguntas que nosotros nos hicimos que quedaron sin respuesta. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por visitarnos hoy, doctor Jorge Díaz. No, a la orden, muchas gracias, me sentí muy cómodo y bueno, me alegro de que estés nuevamente en la televisión. Bueno, gracias. Que pase bien. Nos vamos al final. Amigos, ustedes siguen con la programación de TV Ciudad y la semana que viene, el próximo miércoles, nos reencontramos con otra entrevista a Capital. Que pasen bien.